Del pueblo con razón, una clara explicación. Porque mientras más riqueza hay más miseria y pobreza. Sabe el pueblo que era esa, aquella noble Buenas tardes, amables televidentes de Volumen Periodístico, como siempre, llegando a sus hogares a través del canal 35, es por visión para todo el país y el mundo. Buenas tardes, Salvador Grillo. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, la joven aquí, Analisa Carvajal, correcto, Buenas tardes, señor joven. Ella es la secretaria general de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería. UNASECA, y nos honra con la presencia de nosotros la licenciada Marisa Chireno. Ella es la presidenta de la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio y Servicios. Ella es dominicana y vive en Venezuela. Adelante, Salvador Grillo, con su batería de preguntas que tenía preparada para la licenciada. Licenciada, ¿cuál es el motivo de ese apoyo a este departamento de enfermería que los va a representar a ustedes ante Venezuela, me parece que Puerto Rico, como 5 países, de acuerdo a su escrito? ¿Cuál es el motivo de ese apoyo a ese sindicato nacional o naturalmente a la República Dominicana? Bueno, del 4 al 8 de octubre nos estaremos reuniendo en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, el 33 Congreso de la Organización Mundial de Trabajadores, UAW. La UAW agrupa a organizaciones de trabajadores de Asia, de África, de América Latina, de Europa Central, de Europa del Este, de América del Norte y de Canadá. En el caso de América Latina, a ese congreso asistirán organizaciones representativas de los trabajadores de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Honduras, de Guatemala, de Puerto Rico, de Aruba, Curazao y República Dominicana. En el caso de República Dominicana, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería, UNASE, es filial de FETRALCOS, que es la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio, oficinas y empresas privadas de servicios, que tiene su sede en Caracas, Venezuela. Esta representación de la República Dominicana la asume la UNASE porque FETRALCOS es la regional para América Latina en el área de comercio y servicios de la UAW, de la Organización Mundial de Trabajadores. Este congreso va a tocar temas tan importantes como un lema que es proactivo, positivo e interactivo, enfocado en lo que va a ser el diálogo social y la sociedad civil. ¿Qué es el diálogo social? El diálogo social es la interacción de los sectores que mueven la economía de un país, los empleadores, los gobiernos y nosotros los trabajadores. ¿Para qué se da el diálogo social? Para que las políticas públicas tengan una coherencia en función de las necesidades de la población, para dar respuesta y buscar alternativas de solución ante problemas y ante crisis que puedan satisfacer a toda la población. Un tema fundamental que nosotros vamos a tocar en este congreso es el tema de las migraciones, y cuando hablamos de las migraciones vamos a hablar de las migraciones laborales. ¿Qué son las migraciones laborales? En el mundo ya estamos hablando de que la Tierra es una aldea global, el planeta es una aldea global. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir ¿dónde? Donde nos sintamos realizados, donde podamos tener un trabajo decente, donde podamos tener acceso a los bienes y servicios y donde podamos tener la libertad de trabajar, de estudiar, de formar una familia y de ser felices. Y en ese sentido, hay familias enteras que vienen de países violentos a Europa. ¿De qué huyen? De la violencia, de la guerra. Hay jóvenes profesionales que vienen de Venezuela a República Dominicana. ¿A qué le huyen? Al hambre, a la miseria, a la delincuencia. ¿Y por qué hay hambre y a la inseguridad? Si ustedes tienen petróleo en Venezuela, ¿por qué hay hambre en Venezuela? Porque tenemos un gobierno corrupto que ha dilapidado todos los recursos del país y el país está mal administrado, hay mucha injusticia, hay hambre, hay escasez de medicina
y hay mucha inseguridad. Licenciada Marisa Chireno, ¿y hay presos políticos en Venezuela? ¿No hay libertad de expresión en Venezuela? ¿Todo es una dictadura preparada? Hay presos políticos y la libertad de expresión está muy coartada. Conviene saber que en 100 años que tiene la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es la única agencia de Naciones Unidas de carácter tripartito, donde incidimos los gobiernos, los trabajadores y los empresarios, por primera vez en esos 100 años, un gobierno ha sido denunciado por el artículo 26, que solicita y exige una comisión de encuesta, para que esa comisión de encuesta vaya in situ a ver las violaciones a la libertad sindical y a la contratación colectiva y a los derechos laborales, y ese país es Venezuela, que fue sometido el año pasado por Fede Cámaras, que es la organización más representativa de los empleadores, y este año fue sometido por las 4 centrales sindicales que incidimos en el escenario laboral. Cuando usted habla del artículo 26 de la Constitución de allá de Venezuela. De la Constitución de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, es la máxima pena que se le pone a un gobierno ante las Naciones Unidas, ante la Organización Internacional del Trabajo. Y Venezuela fue sometida por artículo 26 por los empleadores y este año por nosotros los trabajadores. Licenciada, entonces significa que ustedes y el presidente Nicolás Maduro no se reúnen, no están de acuerdo, Maduro no quiere saber de ustedes, porque si ustedes lo critican porque no saben gobernar Venezuela, pues creo que la vida de ustedes es difícil en Venezuela. Bueno, la vida es muy difícil. Nosotros como organizaciones sindicales hemos abogado por el diálogo social, un diálogo social que sea inclusivo, que sea participativo, que sea respetuoso y que el gobierno escuche al pueblo. Porque el que no tiene hambre no puede hablar del que tiene hambre, porque no sabe lo que es hambre. Entonces, gente que está viviendo muy bien, que tiene el acceso a bienes y servicios y a la comida, no me puede decir a mí que estoy en una cola 10, 15 horas para conseguir un paquete de arroz y que cuando me toque el turno me dicen, señora, se terminó el arroz. Se terminó el arroz. Y entonces, esa es la situación que hay en Venezuela. El gobierno no quiere escuchar las necesidades del pueblo. El gobierno no quiere escuchar que hay carestía de los productos. No quiere escuchar que los hospitales no sirven, que los venezolanos están... Para usted, ¿qué es Venezuela? ¿Una dictadura o un gobierno democrático? En Venezuela se está instaurando una dictadura. Y el hecho de que no se respete el referéndum revocatorio es el paso inmediato a la consolidación de esa dictadura en Venezuela. Hay muchos politólogos y dirigentes de diferentes partidos políticos en Venezuela que dicen que Nicolás Maduro en el 17 se va para su casa o se va para el cielo. Bueno, ¿usted cree que hay posibilidad de que él continúe más allá de 17? Yo no creo que en el cielo lo quiera nadie. Nadie tampoco. No creo que en el cielo lo quiera nadie. Entonces ya eso será otra decisión. Pero nosotros no lo queremos en el gobierno, no en el 17, no lo queremos en el gobierno. Y si usted cuando llega a Venezuela le impiden su entrada, porque el que habla mal de Nicolás Maduro y le dice la verdad a Nicolás Maduro no lo quiere en Venezuela. Se lo digo en los foros internacionales y hemos metido denuncia en la OIT y este mes acabamos de meter la última denuncia porque a toda la gente que está firmando por el referéndum y que trabaja en las instancias del gobierno lo están votando y están coartando a los trabajadores. Bueno, seré una más que no se le impidió, que se le impidió entrar, pero eso significa que consolida mi lucha y mis convicciones por entregarle a mi hija, que es venezolana, y al pueblo venezolano y a los trabajadores que me eligieron como secretaria general de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, una Venezuela democrática, justa, participativa, progresista y donde todos podamos vivir en paz, disfrutando de las riquezas de Venezuela y no que un poco de ladrones se la metan en el bolsillo y condenen a los demás al hambre, a la miseria y a la precariedad que estamos pasando. ¿Cree usted que el referendo, si se da, le conviene al pueblo venezolano o a Hugo o a Nicolás Maduro, y por qué? Si el referéndum se da este año, le conviene al pueblo. Si el referéndum se da el año que viene, le conviene a Maduro. Porque Maduro va a dejar ahí su gente. Ahora, si es este año, hay que convocar a sustituir el referendo es para que Maduro renuncie. No, el referendo es para revocarlo, para decirle Maduro, muchas gracias, vete ya. Lo que pasó no tiene que renunciar, lo renuncia el pueblo. Lo que pasó lo renuncia el pueblo. Él no va a aceptar que haga un referendo. Lo renuncia el pueblo. Vamos a hacer una pausa en volumen periodístico para cumplir con nuestros compromisos comerciales y en breve vamos a ver qué nos dice la licenciada Annalisa Carvajal,
que ella es de la Unión Nacional de Servicio de Enfermería, una CECAX, correcto, ¿eh? A veces me equivoco con la sigla porque son tantos gremios que hay, algunos están con el gobierno y otros no están con el gobierno. Una CECAX. Con razón, una clara explicación. Porque mientras más riqueza y más miseria y pobreza, sabe el pueblo que era esa. Es Kenia Tours, pasaje a toda parte del mundo. Agencia de viajes Kenia Tours en Las Palmas de Herrera, teléfono 809-560-5336 y 560-1675. Agencia de viajes Kenia Tours y tiendas Novedades Margarita, ropa nueva se usaba, ropa nuevas en la tienda Novedades Margarita en Las Palmas de Herrera de doña Margarita Martínez. Si su empresa, institución o oficina requieren de mantenimiento continuo, necesitan estar en orden. Somos una empresa de servicios outsourcing con estrategias especializadas para mantenimiento de áreas comerciales y los equipos de última tecnología en limpieza. En Orden le ofrece un personal capacitado, humano y entrenado en las mejores técnicas para mantenimiento general especializado, servicio de pintura, jardinería, limpieza de ductos de grasa, recuperación de superficies y cuidados de pisos. Para que su inversión se mantenga y se conserve siempre en orden, debe estar en las mejores manos. 809-540-3060. En Orden, contratistas empresariales. Con razón, una clara explicación. Porque mientras más riqueza y más miseria y pobreza, sabe el pueblo que era esa. Bien, hola oyentes, continuamos en volumen periodístico y nos llega un mensaje vía correo electrónico desde el Bronx, Nueva York. Nos llama Ada García y Cifredo García y nos dicen que felicitemos a Dauri Núñez en Guananico, Puerto Plata, quien es su sobrino y está de cumpleaños. Felicidades, Dauri Núñez, de parte de tu tía Ada García en el Bronx, Nueva York. Entonces que decíamos que íbamos a preguntarle a Ana Lisa Carvajal, que enfermera, secretaria general adjunta de una CECAS, ¿qué apoyo le han dado ustedes a la presidenta de la Federación de Trabajadores Latinoamericana del Comercio y la señora Marisa Chireno, que está aquí en el país y estuvo con ustedes en la oficina central de donde preside Rafaela Figuereo, la secretaria general de una Unión Nacional de Servicio de Enfermería, una CECAX? Así es, buenas tardes, pueblo dominicano. Pues la compañera Marisa Chireno, nosotros tenemos varios años como compañera de gremios y de central, porque Marisa Chireno en los años 80, ella fue la administradora del INFAS, aquí de la central de la CAS, y ella sigue luchando con nosotros, dándole apoyo a UNACE, como nosotros también le damos apoyo a ella y a su central. El año pasado ella estuvo aquí en República Dominicana en un congreso que tuvo efecto en Juan Dolio y le dimos nuestro apoyo moralmente. Se hizo una actividad muy bonita, vinieron con ellas también de otros gremios, de otros países, y fue una actividad muy bonita que se hizo con ella. Nuestros apoyos siempre se lo daremos, hacemos intercambio de muchas actividades y estamos en la mejor disposición de seguirle dando apoyo a su central. El gremio que ustedes dirigen, una CECA, ya pactó con el gobierno, ¿correcto? ¿O está de los gremios que están? Los gremios de enfermería sí. Pactaron los gremios todo. De enfermería pactamos. Y tenemos o sea, ¿ustedes están conformes con los 6.500 pensiones que dio el gobierno? Claro que sí, porque eso era una lucha de los gremios de enfermería y ese era el reclamo que nosotros teníamos y le estábamos pidiendo al gobierno una pensión justa para nuestro personal de enfermería. Te hago la pregunta porque hay varios hospitales que carecen hasta de cama para que las parturientas puedan estar tranquilas y a veces hay una mujer que está en 2 camas
2 mujeres, 2 camas que van a dar a luz. Claro que no hay sí, que eso está en los acuerdos de que el gobierno, los hospitales que están ahora mismo en construcción y en reconstrucción, fue un acuerdo que el gobierno va a seguir dándole seguimiento a los hospitales, va a equipar los hospitales tanto de medicamentos como de equipos para la población. Y seguimos luchando también el 5%, que esa es una lucha de nosotros. Ese 5% no se puede quedar. Ahora continuando con la señora Marisa Chireno, ella es la presidenta de la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio, ¿correcto? Comercio y Servicios. Comercio y Servicios. ¿Qué seguimiento le ha dado a ustedes que se han sentido que están siendo perseguidos por el gobierno de Venezuela? Porque ya ustedes con una federación, con oficina en Venezuela, en Caracas, ¿no tienen oficina? Sí, sí. Me parece que tiene un espionaje muy fuerte por el gobierno, porque todo el que dice que no está con Maduro le pone con Maduro y el Partido Bolivariano del difunto Hugo Chávez, pues es perseguido y muchas veces torturado y golpeado. Bueno, conviene saber que las centrales sindicales en Venezuela estamos unidas en un proceso de unidad de acción sindical y gremial que se llama UAS, donde participamos también con los profesores universitarios, con los gremios de la salud, con los médicos, con las enfermeras, con los bioanalistas. Estamos también con los movimientos de base, las 4 centrales sindicales más representativas del país y que somos de tendencia autónoma. Y bueno, FETRALCOS nació en Venezuela en el año 1982 en el seno de lo que era la sede de la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT y la Universidad de Trabajadores de América Latina, donde funcionamos por 20 años. Y bueno, llegado este gobierno, enfrentamos todas las vicisitudes de todo el que está en Venezuela, de limitaciones de todo tipo, de comunicación, a veces no hay ni siquiera cómo recibir una llamada telefónica y cómo despachar un correo electrónico. Gracias a Dios hemos recibido la solidaridad de las organizaciones afiliadas a FETRALCOS, sobre todo las más cercanas, que son las organizaciones de las islas del Caribe, como los compañeros de Puerto Rico, de Aruba, de Curazao, de República Dominicana, y seguimos en pie de lucha apostando a una Venezuela en positivo. Nosotros creemos que Venezuela tiene salida, Venezuela es un país de esperanza y esa esperanza tenemos que construirla. No tenemos miedo al gobierno, estamos dispuestos a seguir luchando para que Venezuela vuelva a ser la Venezuela de futuro, la Venezuela de progreso, la Venezuela de esperanza. Y esa esperanza se construye en el día a día, luchando y concientizando a la población y al entorno internacional para que le den solidaridad a cada venezolano y a cada venezolana que vean en sus países. No han salido de Venezuela porque quieren irse de Venezuela. No han salido de Venezuela porque Venezuela le está cerrando las puertas a la juventud, las puertas a los profesionales, las puertas a los líderes políticos, las puertas a los dirigentes sociales. De modo que cuando ustedes vean un venezolano y una venezolana que migra en República Dominicana, recuerden que hace 30 años Venezuela recibió a los dominicanos con los brazos abiertos. Hace 30 años Venezuela recibió a personas que iban huyéndole a dictaduras en sus países. Venezuela recibió personas que fueron expulsados de guerras en Europa y que entraron a Venezuela sin ni siquiera un documento y que hoy tienen nietos, tataranietos. Han hecho país en Venezuela y Venezuela no los discriminó. No estamos diciendo que hay que pagar a Venezuela lo que Venezuela hizo. Lo que Venezuela hizo lo hizo por solidaridad y lo hizo con fe y convicción. Pero sí agradecemos que esa solidaridad que Venezuela, cuando otros la necesitaron, la ofreció, ahora se la rezarzamos a los venezolanos porque Venezuela necesita del apoyo internacional y sobre todo a esos venezolanos que están en República Dominicana, no lo vean como delincuentes. En Venezuela hay de todo, como en cualquier país del mundo, pero esa gente que está viniendo aquí, el 90% son gente joven, gente que quiere apostarle a la vida y que quiere construir su esperanza en la República Dominicana para luego llegar a Venezuela a aportar lo que lleve de aquí. Entonces, por favor, seamos solidarios con esos venezolanos que vienen aquí porque Venezuela está cerrando las puertas a la juventud,
al estudio, al trabajo, al progreso, a la estabilidad y sobre todo porque en Venezuela hay hambre, hay escasez, estamos en emergencia médica, no tenemos medicina. Los niños y los ancianos se mueren de mengua en los hospitales porque en los hospitales no hay ni siquiera inyectadoras, en los hospitales no hay medicina y en las calles, aunque tenga dinero, no consigue comida por el desabastecimiento que hay. Seamos solidarios y comprensivos con la situación de Venezuela y respaldemos a esos venezolanos que están viniendo a pedir un abrazo de solidaridad de los dominicanos. Por lo menos cuando lo vean en la calle, regálenle una sonrisa, que el pueblo dominicano es muy solidario y ha sido muy hospitalario. Hagámoslo también con los venezolanos. Estamos conversando con Marisa Chireno, ella es la presidenta de la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio y Servicio. Licenciada, ¿qué impacto recibe un venezolano cuando llega a la República Dominicana y va a un supermercado aquí y lo ve lleno de alimentos y mercancía y en Venezuela están vacíos? Es un impacto fuerte. A mí me toca llegar y ver un supermercado en un país como República Dominicana, que si lo comparamos con Venezuela, es una piecita pequeña, porque cualquier estado de Venezuela puede tener un barrio del tamaño de la capital de República Dominicana. Y sin embargo, en la capital de República Dominicana, todos los supermercados tienen comida. Usted compra todo lo que quiera comprar siempre que tenga dinero. En República Dominicana hay de todo. Y en Venezuela, lastimosamente, usted entra al supermercado, no hay azúcar, no hay arroz, no hay aceite, no hay leche, no hay café, nada. No hay carne, no hay pollo, no hay nada. Entonces impacta. Nosotros en Venezuela decimos... Entonces hay una gente que dura un mes sin comer carne en Venezuela. Y más también. Nosotros en Venezuela decimos que ver los supermercados de República Dominicana da envidia de la buena. Y no sería... Aquí hay de todo y allá tenemos carencia de... Y no sería un castigo... Una foto de Nicolás Maduro, por favor, una foto de Nicolás Maduro. Y no sería un castigo lo que está pasando ahora por estar preso el candidato opositor a Hugo Chávez. No será un castigo que le está dando Leopoldo López porque está preso. Y si se pone en libertad, ¿usted cree que las cosas... Le dieron 14 o 15 años de prisión. Bueno, sí, pero el gobierno puede... 13 años le dieron. 14 años, pero el gobierno puede ponerlo en libertad. ¿Usted cree que si lo ponen en libertad, la situación puede cambiar en Venezuela? Bueno, en Venezuela no va a cambiar la situación porque se ponga en libertad a Leopoldo López. El que se ponga en libertad Leopoldo López, vamos a tener un hombre de coraje, de garras, de fe y de entusiasmo luchando con nosotros en la calle. Pero para cambiar a Venezuela tenemos que sacar a Maduro y tenemos que hacerlo por la vía democrática, pacífica y constitucional con un referéndum revocatorio en el 2016. Licenciada, ya finalmente, para que se despidan los amables televidentes, ¿qué llamado le hace usted al pueblo dominicano y a los miembros y a las agrupaciones y a los gremios que le están apoyando a usted con su visita aquí a la República Dominicana? ¿Qué apoyo le están dando a la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio y Servicio? Bueno, realmente agradecemos a ustedes la oportunidad de este espacio, porque es muy importante a través de los medios de comunicación nosotros presentar cuál es la situación que tenemos en Venezuela. En nombre del movimiento sindical venezolano queremos agradecer al pueblo dominicano y solicitar una vez más que sigan respaldando a los venezolanos que están llegando como migrantes, a la Unión Nacional de Servicios de Enfermería, UNACE-CAS, que ha sido una organización solidaria. UNACE también ha compartido con nosotros en Venezuela, ha estado con nosotros en la sede de la Universidad de Trabajadores de América Latina, en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, y las compañeras de UNACE tienen la doble cara, vieron la Venezuela en positivo y ahora están asistiendo a la Venezuela desasistida y a la Venezuela que tiene tanta precariedad. Aspiramos y esperamos seguir fortaleciendo estos lazos de solidaridad clasista para que los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela y de República Dominicana sigamos hermanados, luchando para sacar a Venezuela de esta crisis. Le apostamos a la fe, a la esperanza y a la utopía. Seguimos trabajando por una Venezuela de paz, de futuro y de progreso. Amables televidentes de Volumen Periodístico, hemos conversado con la licenciada Marisa Chireno, ella es la presidenta de la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio y Servicio, y también Analisa Carvajal, secretaria general adjunta de UNACE-CAS. Muchas gracias por haber venido, gracias al licenciado Salvador Grillo. Gracias. Hasta el próximo programa, con ustedes como siempre, Jorge Rosario Ramírez en Volumen Periodístico. Porque mientras más riqueza y más miseria y pobreza, sabe el pueblo que